Cirujanos, ¿cómo fue su primera operación? Para ser honesto con ustedes, me estuvo yendo bien durante los primeros 30 minutos. Quité varios y objetos extraños, pero cuando la fatiga llegó a su punto más alto, accidentalmente toqué los bordes y la nariz de mi paciente se iluminó mientras hacía un ruido de chicharra a pesar de estar bajo mucha anestesia. Supe que mi carrera había terminado en ese preciso momento. Mi primera cirugía fue una emergencia por un diafragma roto en un accidente de auto. El cirujano jefe estaba en su descanso y al paciente lo trajeron corriendo y nos tuvimos que poner manos a la obra. Mis guantes estaban llenos de sudor y se pusieron todos pegajosos, pero tenía el abdomen abierto y podía ver el agujero donde el diafragma había estallado. Al paciente lo estábamos ayudando a respirar con una mascarilla bolsa con reservorio porque, al tener abierto el pecho, no puede hacerlo por sí mismo. En el momento justo nuestro cirujano jefe llegó y reparó el agujero del diafragma y cerró el pecho otra vez. Yo seguí ayudando en lo demás y una vez que la adrenalina se me bajó, sentí que iba a y empecé a temblar. Yo soy estudiante de medicina y mi primera operación fue una cesárea. Yo no era el encargado, pero sí era lo que llaman el primer asistente, lo que significa que soy quien toma el control si las manos del cirujano están ocupadas. Mayormente yo estaba deteniendo los retractores, que son las herramientas curvas de metal que se usan para separarla, o lo que sea que se interponga en el camino del cirujano. Recuerdo que no quería tirar mucho de los retractores, pero me regañaron por no tirar de ellos lo suficiente. Resulta que puedes tirar todo lo que quieras, la es dura. Además, cuando haces una cesárea, tienes que abrir el saco amniótico, que contiene mucho líquido. Esa vez no me había puesto mis cubrezapatos porque estaba muy emocionado de empezar. Como resultado mis zapatos se empaparon y tuve que tirarlos, pero aprendí una lección valiosa sobre usar los cubrezapatos de ese día. Actualmente estoy en la escuela y experimenté la cosa más rara durante la primera vez que asistí en una cirugía. Estábamos haciendo una de Lefort 1, osteotomía y un levantamiento de los nasales. Una Lefort 1 es cuando se retraen las encías del maxilar superior. Luego usan una sierra eléctrica para hacer un corte por detrás del que apoya a tu último diente. Después hacen una intencional en el maxilar superior para jalarlo hacia abajo. Ahora tienen acceso a los nasales para limpiarlos, quitar quistes o lo que necesiten hacer. Luego atornillan de vuelta el maxilar en su lugar con placas. Es una cirugía de rutina. Yo llevaba un mes en la escuela y fui a hacerle sombra a un amigo que ya era residente. Él me llevó a esa cirugía y lo próximo que supe es que estaba deteniendo los retractores y jalando el labio superior de este tipo lo más que podía. No bromeo, la nariz del tipo estaba en su frente y yo estaba viendo directo a su tabique mientras le cerraban a la mitad. Todo salió bien, pero en un punto recuerdo que mi visión desapareció. Fue como que todo se puso gris y solo podía oír. No me desmayé ni nada, me sentía absolutamente bien, pero en un punto fue como que, chicos, no es por preocuparlos, pero no puedo ver nada. Por supuesto, para ellos no es raro ver a los estudiantes desmayarse a cada rato. Me preguntaron si quería sentarme y les dije que me sentía bien, solo que no podía ver nada. Una enfermera trajo una silla y me ayudó a sentarme como precaución y lo siguiente que supe es que ya podía ver perfectamente. No fue como que mi visión volvió, de repente, sino que a los 10 segundos de estar sentado ahí de pronto me di cuenta que ya podía ver otra vez. Así que me volví a levantar y terminamos con el paciente. Una experiencia bastante rara. Ya había visto otros procedimientos, pero supongo que haber estado involucrado y simultáneamente no tener contexto de lo que estaba pasando debió haber alterado mi subconsciente. Afortunadamente ya he podido asistir en muchos otros procedimientos, por lo que ya estoy desensibilizado. Los procedimientos en la cara son algo brutales, hay algo en ver una cara en esas condiciones, pero agradezco que la gente que trabaja en esa profesión saben que algunos ya están desensibilizados y otros no. Si alguien llega a quirófano con la cara lo raro sería que no reaccionaras a eso. Justo después de eso mi jefe de residentes me contó que él se desmayó mientras practicaba poner una intravenosa a una naranja. La primera cirugía que hice solo fue una. Estaba en emergencias y el jefe me dijo que vaya a amputar el pie de un diabético. Le pregunté con quién iría ya que estaba en mi primer año de la residencia y me dijo, ve solo. Estaba súper asustado, pero es un procedimiento sencillo que ya había visto y asistido en muchas ocasiones y la enfermera fue súper servicial. Al final tomé una foto del pie. Parecía algo irreal, como sacado de The Walking Dead. Yo trabajé en el departamento de cirugía ortopédica en un hospital militar en Pakistán. Era un estudiante de la escuela de medicina en mi tercer año y el tío de mi mejor amigo era un general en el ejército. Si tienes conexiones en el ejército, todo es posible, así que hicimos que él nos pusiera con un cirujano como practicantes. Técnicamente no teníamos permitido asistir,
pero nos hicimos pasar como aprendices de cirugía y nunca nadie nos pidió nuestros documentos. Lo primero fue un curso intensivo de las herramientas quirúrgicas. Las herramientas en el campo de la cirugía ortopédica son exactamente las mismas que utiliza un carpintero: sierra, taladro, martillo, cuña, todo eso. La primera cirugía fue un reemplazo de una cadera artificial. El cirujano cortó el fémur usando taladros y un instrumento raro, se aseguró de tener cuidado con los nervios y cuidadosamente puso la cadera artificial en su lugar. Luego ocurrió la escena más ridícula: 5 tipos tirando de la pierna del paciente para que pueda encajar en la cadera artificial. Fue increíble. Todos estaban tirando con todas sus fuerzas y yo estaba preocupado de que la fuéramos a arrancar. Cuando la articulación se puso en su lugar, todos se empezaron a felicitar unos a otros. Fue ridículo. El paciente se despertó pronto después del procedimiento y tenía mucho dolor, pero se recuperó bien. El olor a quemado te llega. Yo lo odio. Solía poner un poco de perfume en la parte interna de mi mascarilla para tratar de evitarlo. También me dejaron hacer mi primera sutura. Fue horrible. Metí la pata como 5 veces. La piel es súper flexible y elástica y tienes que tener una buena técnica para hacerlo correctamente. Además, usar las pinzas para eso es muy difícil. Me sentía muy mal por el paciente y quería salir corriendo de ahí, pero no me dejaban hasta que lo hiciera correctamente porque estaba bajo el disfraz de que era un aprendiz de cirujano. Mi tiempo ahí me hizo decidir nunca ser cirujano. Mi primera cirugía fue asistir durante una vesícula biliar. Tuve que sujetar la cámara de la laparoscopía y terminé mareando a todos porque me movía mucho. Una de mis primeras cirugías más memorables fue la eliminación de un lipoma. Fue lo primero que me dejaron hacer yo solo y fue memorable porque el cirujano me estuvo gritando todo el rato para que encuentre a los y los elimine a todos. Con ese término se referían a las y al sangre, por lo que me estaba gritando para detener eso. Mi primera cirugía como cirujano asistente fue una apendicitis. Salió bien, pero tomó mucho más de lo normal porque en cada paso me daba paranoia. Mi primera cirugía de emergencia fue a las 2 de la mañana. Esto es algo para lo que ninguna cantidad de entrenamiento te prepara. El entrenamiento hará que te acostumbres a los pasos que hay que seguir, pero no para ser despertado a la mitad de la noche para atender a un paciente, mientras no hay nadie que te ayude y todos te están viendo buscando respuestas sobre qué hacer. Es un sentimiento aterrador cuando te das cuenta que tú eres la persona más inteligente en la habitación y el único que puede arreglar lo que está pasando. Mi primera cirugía fue después de graduarme de la prepa. Mi mejor amiga, quien también estaba interesada en ser médica, fue conmigo. Era una artroscopía. Cuando el cirujano puso la cámara en la articulación, mi amiga se mareó y se recargó en la pared. Ahora es abogada. Las primeras operaciones en las que fui asistente fueron fusiones espinales en grandes y pequeños con neurocirujanos seguidas de reducciones de melones y luego labio leporino. En los chicos con una grave parálisis cerebral que necesitaban fusiones espinales para la postura, mi trabajo era tomar las facetas de la articulación espinal, separar el cartílago del y devolverlo para que lo usen como injerto después de que aseguraron la vértebra a una varilla colocada en la cadera. Luego ayudaba a coser toda la espalda. En las cirugías plásticas, cuando hacían reconstrucciones faciales o creaban tejido para el labio leporino, yo básicamente observaba y no tocaba nada, pero fue inspiracional y los cirujanos que hacían eso eran bastante abiertos y sabios y buenos conversando. Después de eso hice cesáreas y un montón de cuidados prenatales en ginecología y asistí en la colocación de bipases vasculares en las piernas de fumadores. Al final, después de algún entrenamiento en la mayoría de las especialidades, me decidí en la cirugía general. Hoy en día hago esculturas individualizadas para el estómago de las personas que quieren perder peso, remuevo disfuncionales, reparo lesiones de accidentes de autos, de y hago bastantes entrenamientos para la gente con enfermedades crónicas relacionados a sus elecciones de estilo de vida. En los Estados Unidos la escuela de medicina tiene 2 partes, la parte preclínica son los primeros 2 años y es puro aprender y la parte clínica que son los últimos 2 años. Después de eso haces las residencias que son esencialmente como las prácticas donde eres un doctor, pero están bajo el cuidado de un doctor con más experiencia y estas pueden variar de entre 3 a 8 años dependiendo la especialidad. Durante los años clínicos, los estudiantes tienen que pasar por varias especialidades incluidas cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría, etc. Así que, la mayoría de las primeras cirugías de la gente son asistir como estudiantes de tercer año y eso será 3 años antes de que puedan hacer algo por sí solos. Mi primera cirugía fue una cesárea y el departamento no se comunicaba ni cuidaba bien a los estudiantes. Esencialmente, fue mi primer día en el hospital y me aventaron a una operación donde sostuve los retractores. Pero esta señora estaba teniendo a un hijo que estaba creciendo 4 semanas atrasado y apenas llevaba 27 semanas de embarazo, así que el pobre hijo salió viéndose como un alien con ojos azules abultados y una cabeza pequeña.
Yo soy residente de ginecología y también hice algo de cirugía general. Como estudiante, la primera cirugía en la que participé activamente fue en el abdomen de una persona increíblemente obesa donde prácticamente no tenía nada de... Usé una máquina para retirar de una pierna y ponerla en el abdomen. Después de eso tuve que suturar a la grasa prácticamente. Los cuartos de operaciones de se tienen que mantener como a 40 grados centígrados. El otro estudiante que también estaba ahí se tuvo que retirar porque se estaba sintiendo mal. Yo sabía que nunca querría trabajar de eso, pero Dios bendiga a los que lo hacen. Mi primera cesárea fue con un asistente de cirujano que era increíblemente rápido. Podía hacerlo de principio a fin en 50 segundos cuando eran emergencias. Tenía problemas para seguirle el ritmo y no me dio muchos consejos, pero me dijo que tenía que sostener cierta herramienta de cierta forma en las manos en vez de dejarla sobre la mesa cuando se necesite para tener mejor movilidad y velocidad. Así que me robé esa herramienta y las tuve en mi auto para practicar su uso sin ver mientras conducía. Ahora estoy en un programa diferente y aliento a los internos a que hagan lo mismo, incluso me molesto cuando no lo hacen.